Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a este segundo convite que espero que sea provechoso para ustedes. Quisiera hablar acerca de algunas de las ideas que me han quedado sonando de las conversaciones que hemos tenido esta semana. Una de ellas es que el análisis, en mi opinión, se trata de aprender a formularse preguntas. Y eso me parece que no es una tarea fácil, que no es nada obvio, que es un asunto que uno aprende a hacer como muchas otras cosas viendo a otros haciéndolo. Por eso me parece tan valioso este espacio que estamos compartiendo, porque es una experiencia muy intensiva de ver a muchas personas encontrando la manera de formular esas preguntas. Y creo que se trata no solamente de formularlas, de aprender a hacer las preguntas que nos lleven a lugares útiles, sino además de sostenerlas, es decir, de no querer responderlas pronto, de permitir que se vayan desenvolviendo, que se vayan respondiendo poquito a poco con las estrategias que nos trazamos para eso. Darle tiempo a esas estrategias para que el proceso de gestación de las respuestas no quede truncado por el afán de tocarlo pronto. Puede ser que las preguntas sean preguntas muy básicas o preguntas más complejas. En realidad, no importa mucho si a mí me parece que es una pregunta tonta o no, porque el análisis tiene muchas capas y ya van a venir otras preguntas si las primeras que me hago son simples. Ya vendrán preguntas que me arrojen una información de mayor complejidad. Una de las primeras preguntas posibles que a mí me parece sumamente útil es: ¿qué es lo que hay aquí escrito en esta partitura? Aparte de lo que puedo tocar, aparte de las pepitas, aparte de las alturas, aparte de las figuras duracionales, ¿qué otra información encuentro que no sea lo que puedo tocar? Porque esa información me da una profundidad de comprensión de aquello que puedo tocar, que es completamente diferente de simplemente ir a la traducción del signo en sonido, sin pasar por este interpretador, por este recipiente de significados y de experiencias que tiene para ofrecerle a la música una vida particular que otro intérprete no le podría ofrecer. Entonces, ciertamente hemos recibido como intérpretes un entrenamiento contrario a eso. Siempre tendemos a ir rápidamente a aquello que podemos tocar, a tratar de tocar lo que está escrito para tocar. Si nos dejamos llevar por esa inercia, por esa costumbre, probablemente nunca entremos en el análisis. Probablemente nos quedemos intentando tocar la pieza y tocándola de la manera que buenamente sea posible con esa única aproximación. Tanto en la formación que tenemos como lectores en la escuela, como en la formación instrumental, normalmente estamos estamos siendo entrenados para eso. Vamos a tratar de tocar lo que está escrito. Mi propuesta es parar un poco ese impulso y preguntarme por todo lo otro que está escrito en la partitura. Entonces, por ejemplo, el tempo, el carácter, la métrica, las indicaciones en otros idiomas, las notas al pie de página, los asteriscos,
las notas de ejecución, estudiar las notas de ejecución, además de ser muy útil para después ser un buen intérprete de la pieza, si yo me siento a deleitarme con un banquete que quienes escriben notas de ejecución han preparado para mí, si lo asumo de esa manera, cada uno de los momentos de esa experiencia de descifrar las notas de ejecución o relacionar las notas de ejecución con la partitura se vuelve una delicia, se vuelve un momento placentero. Si estoy en las notas de ejecución y digo, bueno, sí, después miro verdaderamente qué significa eso, y cuando estoy tocando, como estoy tocando, entonces más bien no me devuelvo a las notas de ejecución, me estoy perdiendo tanto de esos manjares. Si en cambio voy parada en las notas de ejecución, voy a la partitura a ver cómo es que aparece esa figura que estoy encontrando aquí en la partitura, para entender en realidad qué es lo que quiere decir esa descripción. Es decir, ver cuál es el contexto de ese gesto es una parte importante de la lectura de las notas de ejecución, de la digestión, del desciframiento de esa información que encuentro en las notas de ejecución. Porque entonces cuando me encuentre ese signo después en la partitura, ya no voy a tener que decir, ay, ¿qué era lo que significaba esto? Sino que ya he anclado un montón de información significativa para mí, no solamente al signo, sino al momento en el que ese signo aparece en la partitura. Entonces cuando llegue ahí, eso ya es conocido para mí. Reconozco algo cuando llego a ese momento. Es posible que en todo caso me toque volver a recordar algo, pero ya hay un montón de asociaciones que están relacionadas con ese momento en el cual ese signo aparece en la partitura. Entonces después la primera lectura que hago de la partitura es una lectura mucho más apropiada. Es decir, la siento más mía. Y esa es otra de las funciones que creo que tiene el análisis, que es darnos como intérpretes un tipo de seguridad que no tiene que ver con el desenvolvimiento técnico, sino con las cosas que descubrimos que la música contiene y que necesitan ser dichas a través de nuestro tocarlas. Es decir, que nadie más puede decir por nosotros, porque solo nosotros hemos encontrado en ellas, en esa música, eso que la música nos pide, nos pone en las manos como misión, decir qué hay dentro de ella. Otra pregunta posible de esas iniciales, de esas aparentemente simples pero muy útiles, es ¿cómo se ve esto? Es decir, ese mapa, ese dibujo, ¿qué me está diciendo? Si lo miro como si fuera un dibujo, ese paisaje que contemplo, esa fotografía, ¿qué me muestra? ¿Qué topografía me muestra? ¿Qué densidad me muestra? ¿Qué me produce? ¿Qué sensación me produce cuando la miro?
Otra posibilidad de hacerse esas mismas preguntas simples que pueden tener muchas formas, es utilizar la voz como herramienta de contemplación, como herramienta de formulación de preguntas. Entonces, no tiene que ser una pieza para voz para que yo use la voz buscando el significado. Entonces, vamos a trabajar, por ejemplo, en la pieza para violín de Julián. Habíamos trabajado en la curva dinámica de esa primera frase, después de haberla entendido por capas, es decir, por elementos. Ahora hacer la conjunción, la fusión de esos elementos con la voz. Es una manera de formular esa meta a la que quiero llegar después con el instrumento, porque la voz me permite hacer un montón de cosas en donde no estoy preocupada por la parte técnica del instrumento, sino solamente por buscar lo que eso significa. Habíamos hablado entonces de ese lento y libremente pianísimo, pero además con tristeza. Y no es necesario cantarlo, se puede simplemente hablar todo eso que va a pasar ahí. Suena como un tango. Y si lo quiero cantar, después de formularlo de esa manera, tratando de encontrar una curva expresiva en todos esos elementos que había identificado desde el plano musical, puede darme una perspectiva interpretativa, técnica, inclusive, para tocar el instrumento completamente diferente. Estamos hablando entonces de unas estrategias que nos trazamos, unas estrategias que vamos inventando para responder esas preguntas. Otra de las estrategias es identificar qué me causa curiosidad. Cualquier pregunta que haga, cualquier pregunta que surja, cualquier duda, se puede convertir en un camino de análisis, pero yo tengo que convertirlo en un camino de análisis. Tengo que decidir qué hacer con esa curiosidad, apenas la sienta, darme cuenta de que eso es una curiosidad y decir, voy a hacer algo con esta curiosidad. Porque, por ejemplo, en Sola, una pieza de la que les hablé la semana pasada, que está formulado que un pentagrama debe durar más o menos 20 segundos y la primera nota dura un pentagrama y medio. Una cosa es tratar de cantar y mirar el reloj y darme cuenta de que nunca llego hasta la mitad del segundo pentagrama. Y otra cosa es preguntarme cuánto dura cada sonido de esta pieza e ir y hacer los dibujos que me permitan darme cuenta de que el tercer sonido es el sonido más largo de toda la pieza.
y que el sonido más largo de toda la pieza dura unos 34 segundos. Y entonces empezar a trazar estrategias para solucionar las necesidades técnicas que tiene la pieza que yo no he desarrollado. Entonces esa es otra de las funciones del análisis, convertirse en una especie de gimnasio para desarrollar unas habilidades técnicas que una pieza u otra me están pidiendo. Que las piezas nuevas, la música que están haciendo al tiempo que yo ayudo a parirla, le pide a estos instrumentos que a la vez están poniéndose al servicio de esos nacimientos y naciendo en sí mismos, es decir, descubriendo hasta dónde pueden llegar. Les comparto entonces el análisis de Sola, una pieza para voz y triángulos de Rodolfo Acosta. En esta página se puede ver que utiliza la notación proporcional y en las notas de ejecución ha aclarado que cada pentagrama debe durar alrededor de 20 segundos. Eso significa que esa primera nota duraría unos 22 segundos, que si lo hacemos en notación mensural serían unas 5 redondas y media, más de 5 compases sin respirar en negra 60, que para un cantante o para un instrumentista de viento que no puede hacer respiración circular es una carga psicológicamente alta, pero hay sonidos que son más largos que eso, 32 o 34 segundos aproximadamente. La pregunta simple, que no produciría mayor cosa, sería ¿cuánto dura esta nota? Empezar a cantarla y decir cuánto dura esta nota y cantarla del tamaño que yo considere según las instrucciones que he recibido. Pero si yo identifico esa curiosidad y la convierto en una herramienta de análisis y voy y me hago la misma pregunta acerca de todas las alturas de la pieza, entonces descubro que necesito desarrollar una habilidad técnica para poder ofrecerle a la pieza lo que la pieza necesita. Y entonces me trazo otro plan, aquel que llamo el gimnasio. Empiezo a hacer experimentos para ver cómo logro que mi psique se relaje y mi cuerpo me muestre en qué situaciones y utilizándolo como podría producir sonidos que duraran más de 30 segundos. Y entonces, por ejemplo, empiezo a jugar como cuando estaba apostando carreras con mis primos en las Navidades, a ver quién dura más tiempo diciendo palabras o a ver quién aguanta más tiempo la respiración, o ese tipo de juegos que van convocando unas habilidades, una sensorialidad asociada al instrumento que no vino por la vía técnica instrumental. Al formular esas estrategias de juego, de recuerdo y de entrenamiento finalmente, le voy permitiendo a mi instrumento alistarse, estar preparado para poderle hacer justicia a la música que está escrita en esa partitura. Unas capas más tarde aparece otra necesidad, las ganas de aprenderme la pieza de memoria. Y hablo de unas capas más tarde porque esto es un proceso de meses. El momento en el cual me entregaron la pieza y el momento en el que lo canté estaban suficientemente distantes como para que esa gestación de esa versión pues tuviera el tiempo necesario para madurar, por ejemplo, después de haber desarrollado esas habilidades técnicas, poder empezar a cantarla y poder descubrir que
hay otras necesidades de la pieza que no son solamente lo que yo pueda hacer con mi instrumento, sino, por ejemplo, la interacción con el espacio en esta pieza es sumamente importante. Esos circulitos que ven encima de las notas del triángulo son la indicación de hacer girar el triángulo, y también tengo indicaciones de hacer girar la boca en distintas direcciones, hacia la izquierda o hacia la derecha, hacer giros con el cuerpo también. Entonces la interacción con el espacio es tan importante que de repente la partitura enfrente empieza a estorbarme. Poderme mover hacia un lado y no tener que estar mirando lo que tengo, la nota que sigue, me lleva a descubrir que tengo la necesidad de aprenderme la pieza. Y para aprenderme la pieza necesito desarrollar otras estrategias de análisis diferentes que le sirvan a la memorización. Entonces comienzan una serie de intentos de reescritura en los cuales pueda contener la pieza de una sola mirada, de un solo golpe de vista, para, entre otras cosas, entender la forma, y entendiendo la forma poder memorizarla, poder guardarla en la memoria. Entender que las dos primeras alturas terminan con el triángulo medio, luego las dos siguientes terminan con el triángulo agudo, y por primera vez aparece el triángulo medio no como el cierre de la voz, sino como un ataque solo, y que después del quinto sonido aparece por primera vez el triángulo grave, pero el triángulo grave ya no cierra la voz como en las 4 notas iniciales. Es decir, comprender cómo se va desenvolviendo y encontrarle una lógica a ese desenvolverse es lo que me permite crear relaciones para fijar en la memoria. Podríamos decir que este es un análisis sintético, porque en esta retranscripción dejo mucha información por fuera. No toda la información que está escrita en la partitura logro condensarla en estos varios intentos de reescritura. Ese dejar información por fuera hace que algunos de esos intentos sean demasiado torpes, pero no creo que perdidos. Es decir, este podría ser la versión final de esos intentos de retranscripción, de reescritura, pero creo que los intentos anteriores me ayudaron a fijar en la memoria otros aspectos que no necesariamente son los que más se ven en esta partitura. Y lo otro que diría acerca de ese análisis sintético es que esa simplificación de la información es necesaria para algo en mi intuición, algo en esa curiosidad de la que hablaba hace un rato, me está pidiendo esa simplificación, y necesito hacerle caso, necesito escuchar a mi curiosidad y necesito escuchar a mi necesidad de entenderlo más simplemente, como en plastilina, como en dibujitos esquemáticos. Y eso pues lo lleva a uno por unos caminos experimentales siempre, que uno no sabe a dónde conducen, pero que siempre conducen a algún lado, que siempre terminan dejando una huella y una experiencia ganada, asociada a la relación que voy entablando con la pieza. Y quiero volver ahora sobre lo que decía de la capacidad que necesitamos desarrollar como intérpretes para suspender el afán de responder la pregunta, para decir que no se queden tan convencidos de las respuestas que hayan encontrado,
es decir, que se permitan mencionar esos lugares a donde han llegado. Por supuesto, no todo el tiempo. Con unas conclusiones armo una versión, la canto, y cuando la canto me doy cuenta de que hay algo más que todavía no he entendido. Hay algo más que me produce curiosidad. Y entonces me voy a un nuevo recorrido, a una nueva expedición a través de la pieza, a recorrer la pieza, a conocer. Y descubro cosas nuevas. Y cambio las decisiones que había tomado para la versión anterior. Eso me pasó esta semana con Aria. Cuando los escuché hablar acerca de rigidez y rigurosidad, que estoy de acuerdo con que hay que hacer una diferencia entre esas dos cosas. La rigidez es la imposibilidad de moverme con flexibilidad, y la rigurosidad es la responsabilidad con la que asumo la información que me encuentro en la partitura. Cuando escuché esa conversación que se dio en esa sesión, pensé en Aria, la pieza tan libre, tan aparentemente libre, rítmicamente, porque no tiene valores duracionales. Pero sí hay una indicación a través de la cual yo podría sacar una conclusión al respecto. Y resulta que eso nunca ha sido un aspecto que me hubiera generado inquietudes. Yo pasaba de un lado al otro de las páginas teniendo una sensación de que estos son más o menos 30 segundos y que si aquí tengo un gran texto, un texto muy largo, lo tengo que decir más rápido que en un lugar en donde tengo un texto más corto para una línea más larga. Pero no solamente se trata de la longitud de las líneas, por supuesto, porque la longitud está hablando del registro, del recorrido entre el agudo y el grave, pero la duración solamente se mide en el eje horizontal. Entonces decidí, a partir de la semana pasada, volver a pasar por Aria, reconociendo lo más rigurosamente que pudiera los valores duracionales de esas líneas. Entonces en esta página descubrí, por ejemplo, que tengo 6 segundos de silencio al inicio y 9 segundos de silencio al final. El primer gesto dura 6 segundos, entonces «D'aprima toujours est-il que ce mot d'une langue humaine que l'on ne te peut. Oh, cas les bob». Esas serían unas duraciones muchísimo más precisas, es decir, más rigurosas, que no me hacen sentir encarcelada o con poca flexibilidad. Justamente mi tarea como intérprete es encontrarme con posibilidad de movimiento, practicar de una manera significante para mí, para que cada uno de esos gestos no sobrepase la magnitud, su propia magnitud en términos temporales, sea todo lo que necesita ser, tenga toda la libertad de ser dentro de el tiempo que le corresponde. Y es posible que un análisis como este parezca contradecir la naturaleza de la pieza, contradecir las decisiones que tomó el compositor sobre cómo anotarla. Por ejemplo, en este caso, sin valores duracionales mensurales, sin valores duracionales métricos. No importa que parezca contradecir su naturaleza. El compositor tomó todas las decisiones que estuvieron a su alcance para hacer que esa manera de evocar la música, la pieza que están haciendo, fuera lo más fiel posible a eso
que de lo que de alguna manera está siendo canal. Está siendo canal con todas sus habilidades, así como nosotros con las habilidades instrumentales. Nos ponemos al servicio de que haya una música que nace para quien necesita escucharla. El compositor también se está poniendo al servicio con sus habilidades técnicas, con las habilidades que ha desarrollado en su práctica como compositor, al servicio de una música, de una pieza que no sabemos cómo es. Y no es posible, o más bien, me niego a creer, me niego a restringir el significado y la cantidad de vida que puede haber dentro de una pieza a lo que el compositor pueda imaginarse que está dentro de ella. Creo que esa gestación de la que todos nos ponemos al servicio es una cosa mucho más milagrosa que eso, mucho más inefable que eso. Y cada uno pone lo que está a su alcance. Y si yo sentí la necesidad, y si yo escuché esa pregunta, y entonces, ¿cuánto exactamente dura este evento? Si alcancé a escucharlo, si alcancé a darme cuenta de que lo escuché, y además tomé la decisión de utilizarlo en función de conocer mejor la pieza, porque esa curiosidad es mi brújula en esa aventura de construir una relación con la pieza. Si lo hice, si tuve la fortuna de darme cuenta de todo eso y de decidir aprovechar ese impulso, pues lo que salga de ahí simplemente va a revelar algo más que el compositor no sabía que había dentro de su música. Algo similar me pasó, algo de este tipo me pasó con Hebra de Fabián Quiroga. Cuando es una pieza para alguien, es una pieza para respirante. Y cuando él la probó con su propio instrumento de respiración, duraba unos 45 minutos en total. Tiene 7 partes, 6 partes más o menos de igual tamaño y una última parte mucho más larga. Según lo que su instrumento le permitía hacer con esa pieza, la pieza duraba alrededor de 45 minutos. Cuando se la entregó a este otro instrumento, entrenado, con el tipo de entrenamiento que tiene este cuerpo en su relación con la respiración y con el manejo del aire, resulta que cada una de las partes cortas duraba 1 hora. Es decir, que era una obra que perfectamente podría durar 10 horas. Podría ser una instalación, podría ser un performance, podría ser una cosa de unas magnitudes que se salían completamente de aquello que el compositor alcanzaba a imaginar que estaba componiendo. Porque su instrumento solo le permitía imaginarse hasta ahí. Pero nosotros como instrumentos, los intérpretes, si permitimos que esa expedición a través de la pieza realmente sea algo más que simplemente tocarla, sea conocerla, sea preguntarle cosas, sea extraer información de ella y construir un mundo entero que me permita
un mundo entero que está dentro de mí en relación con esa pieza y que cuando yo la canto aparece de unas maneras también inefables para quienes la están escuchando. Si yo soy capaz de volverme público de esa música y preguntarme qué es lo que significa para mí, por qué lo estoy haciendo, qué experiencia de vida estoy teniendo en el proceso de montaje de esta obra. Si todo eso pasa, lo que surge de ahí, las versiones que pueden nacer de ese tipo de relación, revelan una parte más de la vida de esa música. Bien, vamos al análisis de hebra, que como les contaba es una pieza para respirante. Y por supuesto, como no existe una pieza concebida como música para el instrumento de la respiración, pues la notación tenía que ser absolutamente experimental. Este punto de llegada de la partitura que están viendo aquí enfrente es el resultado de muchos intentos anteriores, de muchos experimentos, uno podría decir fallidos, pero experimentos que son pasos para poder llegar a esta conclusión que seguramente es la que en ese momento fue la más justa posible de encontrar, la que mejor expresaba todas las cosas que hacían parte de la pieza, todas las necesidades de esta música. A la derecha vemos una versión de concierto que construimos posteriormente con unas simplificaciones de la información entre dientes y labios específicamente, pero también extrayendo tipos de materiales que aparecían a lo largo de las distintas partes para construir una versión de 1 hora que no desconociera la curva dramática que sucedía en la pieza completa si pasáramos a través de sus 7 partes. Entonces tenemos flecha hacia arriba como inhalación y flecha hacia abajo como exhalación. Muchas de estas cosas fueron consultadas, fueron conclusiones a las que llegamos conjuntamente. Es decir, había una pregunta constante de Fabián respecto a la manera más clara en la que podían escribirse algunos de estos elementos. En algunos casos la inhalación es escrita por algunos compositores con la flecha hacia abajo por la referencia de la guitarra, que el gesto hacia abajo es ascendente registralmente, pero la sensación de que estoy respirando tiene que ver con subir algo, con subir las costillas, con hacer un esfuerzo para permitir que el aire entre, mientras que en la exhalación hay una relajación física que permite que el aire salga. Esa fue la razón por la cual elegimos que la flecha ascendente fuera la de inhalación y la descendente la de exhalación. Y vemos también acá unas indicaciones de velocidad carácter, unas indicaciones dinámicas, unas indicaciones de profundidad en la respiración al lado izquierdo de cada recuadro, un número de repeticiones debajo de cada casilla. Y por ejemplo, en la casilla 3 vemos unas indicaciones de la posición de los labios y la posición de los dientes, que en la partitura del lado derecho intenta estar fusionada en un solo gesto, en un solo gráfico, del cual les mostraré ahorita el proceso. Una característica más es que la flecha doble es conducto bucal y la flecha sencilla es conducto nasal.
no porque haya dos huequitos en la nariz, digamos que eso sería contradictorio, sino porque la cantidad de aire que puede salir por la boca o entrar por la boca es mucho mayor, entonces un flujo doble que la que puede salir o entrar por la nariz, y por eso la línea sencilla para el conducto nasal. Aun cuando las notas de ejecución y las decisiones de cómo anotar cada cosa fueron estuvieron llenas de consultas, de ires y venires, de información de para allá y de para acá. Cuando ya la partitura estaba compuesta, ya estaba terminada, digamos, y yo empecé el proceso de montaje de la pieza, descubrí me pareció excesivamente complicado, y tuve la intuición de que podía ser más útil generar un solo signo que condensara, que fusionara los gestos de los labios con los gestos de los dientes. Esto, sin embargo, sucedía en las primeras semanas del montaje, en las cuales yo me estaba relacionando con el material que había en las primeras secciones de la pieza. Y cuando le propuse estas reformulaciones a Fabián, él me mostró que más adelante en la pieza había unos elementos de combinaciones entre repeticiones y transformaciones, para las cuales esa fusión de signos lo que producía era una disminución de posibilidades. Sin embargo, como queríamos estrenarla y no nos parecía en ese momento posible hacer un montaje de 8 horas o de 10 horas, entonces decidimos hacer la versión de concierto con la fusión de esas dos informaciones, como más o menos como aparece en el diagrama de la derecha abajo. El proceso de montaje de esta pieza, pues si el proceso de imaginarse una pieza como esta y de inventarse la notación debió ser una transfiguración total para el compositor, pues para mí como intérprete no fue diferente. Cada vez que pasaba por un pedacito de la pieza, era como volver de un viaje, de una aventura, de un encuentro con un espacio en blanco, para que revelaba un montón de cosas, es decir, una experiencia de encuentro conmigo misma, una experiencia que me animo a llamar iniciática, no iniciática en una tradición particular, sino en ese sentido de ir quitando velos, ir ayudando a reconocerse. Entonces la experiencia fue muy profunda en términos personales, pero en términos musicales, pues la cantidad de cosas que tenía que encontrar cómo se hacían y qué significaban era gigantesca. Por ejemplo, averiguar qué era en mi instrumento profundidad media, medianamente profundo o profundo, qué significaba lento pero medianamente profundo, lento pero profundo, lento pero superficial, qué significaba lento, medianamente profundo y piano, distinto de lento, medianamente profundo y mezzoforte. Entonces una de las herramientas, hubo muchísimas, pero esta que se está viendo en esta página, fue una estadística de cuántas veces aparecían
las combinaciones de esas características. Entonces el lento con dinámica niente, o sea, lo mínimo posible, en mediana profundidad aparecía 1, 2, 3, 4 y 5 veces en ese primer movimiento, y esas 5 veces aparecían 4 que tenían 7 repeticiones y una que tenía 2 repeticiones, y entonces yo pasaba a lo largo de esos 5 cuadros tratando de estandarizar, de reconocer físicamente y de grabar en mi memoria corporal, instrumental, qué significaba esa conjunción de características. Para saltar y no dejarlo sin el final de la historia de esa primera vez, de la historia del estreno de la obra, hicimos varios intentos privados de ejecución, de hacer sonar la obra para alguien. Invitamos a algunos amigos a la casa, lo hicimos 2 o 3 veces, hasta que nos sentimos preparados para llevarla al público, y una de las decisiones que tomamos fue amplificar la pieza, que no era parte de lo que estaba escrito, pero que fuimos descubriendo que era necesario para que esa experiencia pudiera compartirse con alguien más que aquel que la estuviera leyendo, aquel que la estuviera haciendo sonar, aquel que estuviera dispuesto a sumergirse en esa experiencia como intérprete. Lo que estemos dispuestos a vivir como intérpretes es lo que le va a dar el calibre a nuestro trabajo. Las piezas toman vida en ese cuerpo que nosotros les prestamos. Y con esto quiero referirme puntualmente a otra de las cosas esenciales que me queda como reflexión de esta semana de encuentros, y es la importancia de creer en ese trabajo, en que ese trabajo que estamos haciendo no tiene nada que ver con la obediencia, no tiene nada que ver con la correctitud, no tiene que ver con una posición subordinada del rol del intérprete respecto al rol del compositor. Cada uno está cumpliendo una función diferente para la música, necesaria para la música. Si no asumimos la parte que nos corresponde como esencial, si no la asumimos con esa misma responsabilidad que una compositora o un compositor asume a la hora de parir esa partitura, pariendo nosotros una versión que diga de la música lo que todavía no está dicho en la partitura, no estamos haciendo nuestro trabajo completo. Entonces mi urgencia, la que quiero transmitirles en este momento, es la necesidad de creer en ese trabajo que están haciendo, en ese trabajo de invención, de descubrimiento de la vida que hay adentro de la música que hay adentro de la partitura, y que pongan al servicio de eso lo que esté a su alcance, que pongan al servicio de eso su instrumento, que pongan al servicio de eso su pensamiento, que pongan al servicio de eso sus ganas, su placer, su valentía para tener esa experiencia, para sumergirse en ella. Quisiera terminar con una pregunta
que ojalá sea provocadora y que pueden desenvolver cuantas veces quieran. ¿Cuál es la diferencia entre tocar una pieza y analizar una pieza para tocarla? Y podemos hacer una primera desdoblada de esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre volver y tocar la pieza o tocar la pieza para entender qué necesito analizar de ella, analizar ese aspecto y volver a ella para tocarla, y así sucesivamente? Muchas gracias por su compañía, por el tiempo que le han dedicado a esta presentación, que ojalá tenga frutos, retoños, que ojalá germine en el trabajo que cada uno de ustedes está haciendo. Quiero agradecerles a todos por lo que han compartido, por la vida que han compartido, que es tan nutritiva para todos los demás que hacemos parte de esta comunidad. Hasta la próxima.